Hola, soy Nicole Suárez y estas son las noticias esta noche de martes en Digital. Noticias Telemundo Digital. A 2 días del aniversario de la toma del Capitolio, el comité que investiga la insurrección pide que declare el presentador de Fox News, Sean Hannity. Unos mensajes revelan que tenía conocimiento previo sobre los planes de Trump para ese día. Aseguran que el presentador mantuvo comunicaciones relevantes con el entorno de Trump mientras las protestas estaban en marcha y durante los días posteriores. Por segundo día consecutivo, hay más de 1 millón de contagios por coronavirus en Estados Unidos. El presidente Biden anunció medidas para hacer frente al pico sin precedentes en el país, mientras médicos insisten en la importancia de protegernos. El primer paso es estar bien vacunado con 3 dosis. El segundo paso importante es utilizar cubrebocas. Hoy los CDC actualizaron sus guías explicando que las personas pueden hacerse una prueba rápida de antígenos en el último día de aislamiento. Termina la pesadilla de miles de personas atrapadas en la autopista I-95 en Virginia. Luego de más de 24 horas varadas por una tormenta, por fin pueden regresar a sus casas. Estaba llenísimo de carros todo el puente y se vienen cosas a la mente. ¿Qué va a pasar si el puente no está tan seguro? Enseguida veremos cómo sobrellevaron la angustiosa espera, pero primero comenzamos con datos reveladores sobre el ataque al Capitolio. El comité que investiga la insurrección del 6 de enero quiere interrogar al presentador de Fox News, Sean Hannity, asegurando que él sabía con anticipación sobre los planes del entonces presidente Trump para ese día. El panel ha divulgado además varios mensajes que Hannity intercambió con los allegados de Trump durante el asalto y los días siguientes. El presentador de Fox News estaba preocupado por la estrategia y conducta del expresidente Trump antes, durante y después del ataque del 6 de enero al Capitolio, según una carta que le envió el martes el Comité Selecto de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección. De acuerdo con la misiva, Hannity tenía conocimiento previo de los planes de Trump para el 6 de enero y también tuvo comunicaciones relevantes mientras se producían los disturbios y en los días posteriores. La carta, escrita por el representante demócrata Benny Thompson y la representante republicana Liz Cheney, asegura que el panel tiene decenas de mensajes de texto que envió y recibió del ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, y otros involucrados en los esfuerzos del presidente Trump para impugnar el resultado de las elecciones de 2020. La carta cita un mensaje que Hannity envió al jefe de gabinete del presidente Trump el 5 de enero, en el que escribió que estaba muy preocupado por las próximas 48 horas. Otro mensaje revelado por el comité señala que Hannity no estaba de acuerdo con las falsas declaraciones de Trump de fraude electoral. No puede volver a mencionar las elecciones. Jamás. No tuve una buena llamada con él hoy. Y peor aún, no estoy seguro qué más se pueda hacer o decir, dijo Hannity en un mensaje de texto enviado el 10 de enero a Meadows y el representante Jim Jordan, republicano por Ohio, según la carta. En respuesta a la misiva, el abogado de Hannity, Jay Sekulow, aseguró que cualquier petición de cooperación por parte del comité plantearía problemas constitucionales graves, incluidas las relacionadas a la primera enmienda y la libertad de prensa. El comité que investiga el incidente, que terminó con 5 muertos y 140 heridos, es una misión informativa, ya que no tiene el poder para sancionar a nadie. Y el expresidente Trump canceló sorpresivamente una conferencia de prensa programada para este 6 de enero. En un comunicado, el exmandatario no especificó por qué cancelaba dicho evento en Mar-a-Lago, en Florida, pero acusó a los medios de comunicación y al comité que investiga el ataque al Capitolio de prejuiciosos y deshonestos. Trump dijo que tratará temas importantes en un mitin planeado para el 15 de enero en Arizona. Y recuerda que este jueves 6 de enero en Noticias Telemundo le presentamos el programa especial Ataque a la Democracia a las 7 de la noche, 6 Centro. Ahí lo esperamos con toda la información. Y el otro titular del día es el coronavirus. Estados Unidos va rompiendo récord tras récord de contagios y hoy por segundo día consecutivo superamos 1 millón de nuevos casos. La cifra no ha dejado de subir en los últimos 7 días como consecuencia de las fiestas de fin de año y la rápida propagación de la variante Omicron. Durante esa semana, al menos 33 estados, la capital del país y 2 territorios registraron números vistos nunca antes de contagios, de hospitalizaciones o de ambos.
Y hoy los CDC actualizaron sus guías explicando que las personas pueden hacerse una prueba rápida de antígenos el 5º día de aislamiento si tienen acceso a ella. Es decir, que los pacientes con COVID pueden salir de la cuarentena después de 5 días si no presentan fiebre ni otros síntomas, sin necesidad de someterse a un test obligatorio. Y el presidente Biden salió a defender la respuesta de su gobierno a esta nueva ola. Anunció que van a duplicar la cantidad de píldoras de Pfizer contra el COVID y que harán disponibles más pruebas caseras. Carla Mesola nos acompaña desde Nueva York con más de los esfuerzos por frenar a Omicron. Adelante. Efectivamente, Nicole, ¿qué tal? Muy buenas noches. Finalmente el presidente Biden salió a hablar ya prácticamente con el agua hasta el cuello y viendo panoramas como este donde la gente se está realizando la prueba del COVID-19 teniendo síntomas o no ante el aumento de contagios en el país. Hablamos con algunos de ellos, vamos a escuchar qué es lo que nos dicen. Que mejor se haga la prueba para que así también nosotros estemos tranquilos. Bueno, porque me sentía un poco proceso como gripal. Venía pasando que salí del trabajo y me paré aquí y me lo hice. Este martes, por segundo día consecutivo, se sobrepasó el 1.000.000 de nuevos contagios y ante la crisis por la variante que ha cuadruplicado los casos, produciendo largas filas para los test y también escasez de pruebas en el país, el presidente Biden tuvo que salir a dar la cara y anunciar medidas urgentes, anunciando más sitios de pruebas y test caseros y redoblando el cargamento de pastillas antivirales de Pfizer de 10 a 20 millones para las personas de alto riesgo. Pero la preocupación de expertos es por las más de 35 millones de personas sin vacunarse, ya que según estadísticas corren el riesgo 6 veces más a contagiarse y 14 veces más a ser hospitalizados. El primer paso es estar bien vacunado con 3 dosis. El segundo paso importante es utilizar cubrebocas N95 y solamente en caso de infección, entonces recurrir a los antivirales. Y aunque la nueva variante parece ser menos grave que Delta, los médicos auguran semanas difíciles por venir con posibles hospitales saturados, sobre todo por todas esas personas que no están inmunizadas. Es el reporte hasta el momento. Nicole, regreso contigo. Carla, buenas noches, gracias. Y reportan los primeros casos de flurona en Estados Unidos, concretamente en el sur de Florida, donde esta doble infección de COVID y flu está enviando a varios niños al hospital. Y lo que preocupa es que muchos aún no tienen edad para recibir la vacuna. Los médicos alertan a los padres a seguir las recomendaciones sanitarias con sus pequeños, lavarse las manos, usar cubrebocas y practicar la distancia social. Y el incremento de contagios por la variante Omicron en menores de edad ha generado división de opiniones entre autoridades, maestros y padres de familia en ciudades como Chicago, que no deciden si los niños vuelven o no a las aulas luego de las vacaciones de invierno. Maribel González nos tiene los testimonios. En Chicago continúa el debate entre el sindicato de maestros y la administración del distrito escolar en cuanto al regreso a clases presenciales tras las vacaciones decembrinas. Debemos tener una pausa operativa hasta que este pico va bajando y las escuelas están seguras y deben de dejar los educadores enseñar de modo virtual. Sin embargo, tanto líderes de las escuelas públicas de Chicago como el gobierno municipal reiteran que el regreso a las aulas es seguro. Hemos invertido en nuestro sistema de filtración. Todos nuestros niños traen cubrebocas. Mantenemos la distancia social cuando es posible y practicamos el lavado de manos. Sí, hemos tenido problemas, pero no han sido significativos. Estoy exhortando a los maestros, asistan a sus escuelas, sigan educando a sus hijos, sus estudiantes los necesitan. Pero no solo son estas dos entidades las que tienen posturas encontradas. Padres de familia también están divididos al respecto. En line, de que muchos no están atentos los niños. Y como los papás trabajamos, muchos no estamos en casa, se quedan ahí solitos. Pienso que los niños no deberían de haber regresado hasta que no pudieran haber producido un examen de COVID negativo, porque ahora hay niños que los están mandando a la clase y ya exponieron a todos los demás niños. Otros, como Hailey Quesada, quien también es maestra, aseguran que mantendrán a sus hijos en casa independientemente de cuál sea la decisión sobre el aprendizaje remoto hasta que ellos lo consideren seguro. Que ya han tenido problemas con encontrar sustitutos en el distrito, entonces por esa razón me gustaría mantener mi hijo en casa para ver qué tal están las escuelas. En Chicago, Maribel González, Telemundo.
Y uno de los sectores laborales más afectados por la pandemia es el de la comida rápida. No hay muchos empleados y los pocos que hay son de los más desprotegidos. Alejandra Ortiz de Telemundo Los Ángeles nos tiene más detalles de este dato revelador. Alejandra, buenas noches, cuéntanos. ¿Qué tal, Nicole? Muy buenas noches para ti y para todos. Un reciente estudio de UCLA arrojó datos sorprendentes sobre los trabajadores de restaurantes de comida rápida. A pesar de ser considerados esenciales, estos empleados, que en el área de Los Ángeles suman casi 150,000, están más expuestos a sufrir agresiones y represalias por parte de muchos clientes que se niegan a seguir los protocolos sanitarios. Y desde que comenzó la pandemia, el 63% de su fuerza laboral sufrió robo de salario y un 25% se contagió de COVID-19. Yo el 29 de noviembre me enfermé de COVID, siendo que yo pasé la infección a 7 miembros de mi familia también. Cuando hablé con los trabajadores, unos me dijeron que no nomás no les habían dicho, pero en unos casos la gerencia le había mentido directamente a los trabajadores. Los investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles recomiendan a todas las empresas dueñas de restaurantes de comida rápida que implementen los protocolos sanitarios y que escuchen las denuncias de sus empleados, que muchos de ellos son latinos, Nicole. Y son una parte esencial de la economía del país. Alejandra Ortiz de Telemundo Los Ángeles, muchas gracias por esta información. Dos nuevas tormentas acechan el este del país, donde finalmente pudieron seguir su camino las cientos de personas que pasaron todo el día y toda la noche atrapadas en una autopista, muchas sin comida, con poca gasolina y bajo un frío congelante. Zulema Salazar está en Washington con lo último. Buenas noches, Zulema. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Nicole. La pesadilla invernal terminó esta noche para los cientos de conductores que quedaron varados en la autopista 95 de Virginia por más de 24 horas. Hambrientos y tiritando bajo las gélidas temperaturas, recibieron el amanecer cientos de conductores varados en la autopista 95 en Virginia. La tragedia en un trayecto de casi 50 millas ocurrió tras el choque de varios camiones de carga en la autopista transitada. El senador Tim Kaine de Virginia fue uno de los estancados. Noche bien frío anoche, por casi 6 horas. Todos los carros están parados en Interstate 95. Gente estaba visitando uno con la otra, compartiendo comida y agua. Luego de 25 horas, el senador logró llegar finalmente a su destino, el Capitolio, que le toma habitualmente 2 horas. Mientras Darwin pasó con su familia 16 horas de angustia. Lo más difícil fue ver el nervio de mi esposa. Ella estaba asustada porque nunca había experimentado algo así. Las autoridades le están recomendando a los conductores llevar agua, cobijas, meriendas, una lámpara, cables para reiniciar la batería y ropa de invierno adicional. Y en medio de todo este caos, las autoridades de Virginia dicen que no recibieron ningún reporte de emergencias médicas. Regreso contigo, Nicole. Terrible, Zulema Salazar, muchísimas gracias. Y ahora nos vamos hasta la frontera con las terribles condiciones en que se encuentran las familias migrantes que están llegando a Piedras Negras con la esperanza de cruzar a Estados Unidos. Maricruz Gutiérrez, tú has visto a mujeres con niños pequeños dispuestas a soportar el frío y hambre con la ilusión del sueño americano. Buenas noches, cuéntanos. Hola Nicole, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues sí, una situación bastante complicada es la que están viviendo estos cientos de migrantes que el día de ayer comenzaron a llegar aquí a Piedras Negras y han tenido que trasladarse a algunos predios como este en el que nos encontramos en estos momentos, que es una construcción abandonada y donde han tenido que resguardarse del frío. Aquí podemos ver en estas imágenes cómo ya hay gente durmiendo en el suelo y tapados con algunas cobijas. Hay muchos niños en algunos sectores de esta construcción. Estamos acá porque no tenemos para dónde irlos y es el único lugar que nos da pues un poco de calor, porque sí, el frío está muy helado. Hay otras familias que tienen temor de salir a las calles. Pues yo estoy embarazada y me daño dormir en el piso, pero gracias a Dios una muchacha me dio un colchón para dormir con mi niña. Sin embargo, ellos luchan por lograr llegar a los Estados Unidos. Señor, ¿qué pasaría si usted no puede llegar a Estados Unidos? ¿Regresaría a su país o cuál sería su plan? Pues buenas noches. Bueno, yo siempre pensé no llegar a mi país porque yo tengo problemas allá en mi país.
y si un dado caso no me pudieran a mí dar asilo, pues me quedaría aquí en México, pero lastimosamente México a mí me negó el asilo político. Vamos a estar llevando pues toda la información de lo que sucede en torno a estos cientos de migrantes que están llegando aquí a Piedras Negras, Coahuila, en México. Por lo pronto regresamos, Nicole, contigo al estudio. Difícil situación, muchísimas gracias. Y en contraste, 5 migrantes que han sido el rostro del movimiento Santuario en Colorado recibieron la mejor noticia. El gobierno suspendió por un año su deportación gracias al apoyo de la delegación congresional demócrata de ese estado, que en una petición directa al gobierno de Biden destacó que estos migrantes han vivido y han aportado a la economía de Colorado durante décadas. Y la cifra de menores migrantes bajo custodia del gobierno de Estados Unidos descendió por primera vez en casi un año. El Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Oficina de Aduanas y Protección Fronterizas tenían menos de 10,000 bajo su custodia. Esto significa que la llegada de niños que entraron solos por la frontera sur del país no es tan abrumadora como lo fue en abril de 2021, cuando la cifra de menores migrantes solos en custodia de Estados Unidos superaba los 24,000. Retomamos la actualidad y nos vamos hasta Colombia. 7 personas fallecieron luego de que un camión impactara contra 15 vehículos en un túnel del departamento de Tolima. De acuerdo con la policía, un enorme tractocamión se quedó sin frenos y chocó con 15 autos dentro del túnel. Autoridades confirmaron que entre los fallecidos hay 2 niños. El accidente dejó además 34 personas lesionadas. Y en otras noticias, Corea del Norte disparó un proyectil no identificado en la costa este de la península coreana. Esto lo informó el gobierno de Corea del Sur. Por su parte, el gobierno de Japón señaló que el proyectil pudo haber sido un misil balístico y que había caído al mar en la mañana de hoy. Dijo también que su país está ampliamente preparado en caso de circunstancias imprevistas. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.